En el primer experimento tenemos agua a temperatura ambiente y 2 vasos de agua fría y agua caliente. Ahora lo que hice fue vaciar ambos vasos al agua a temperatura ambiente. Cuando el agua está caliente, las moléculas tienen mucho movimiento y tienen poca densidad, pero cuando está fría, el movimiento es casi nulo, por lo cual las moléculas están muy poco concentradas, lo que aumenta su densidad. En el segundo experimento tenemos aceite y agua. El agua tiene una mayor densidad que el aceite y por ende una mayor tensión superficial. Ahora el siguiente paso es vertir el agua y el aceite en un recipiente y posterior a esto veremos qué es lo que sucede. Ahora, como nos podemos dar cuenta, el aceite queda por encima del agua ya que éste tiene una menor densidad. El agua nunca podría quedar por encima del aceite porque su densidad es mucho mayor. En el tercer experimento tenemos aceite y alcohol. Lo que voy a hacer es vertir el alcohol en el aceite y observamos qué es lo que sucede. Posteriormente nos podemos percatar de que estos dos elementos se separan debido a que el alcohol es polar y tiene propiedades similares a las del agua, por lo tanto su densidad es mucho mayor que la del aceite. En el cuarto experimento vamos a utilizar una jeringa y un vaso de agua. Los líquidos son prácticamente incompresibles, puesto que conservan un volumen fijo. En este caso vemos que con el agua es muy difícil hacer compresión. Los gases son muy compresibles porque son capaces de reducir su volumen cuando se les aplica una fuerza. En este caso el aire es muchísimo más compresible que el agua, por eso es más fácil hacer compresión. Durante este quinto experimento, necesitamos una placa de vidrio. Sobre ella colocaremos miel a temperatura ambiente. Necesitaremos de acetato para colocarlo sobre la miel y sentir la resistencia que tiene este fluido. Este mismo procedimiento se va a hacer, pero calentando la miel. El objetivo que tendremos es determinar en qué caso es menor la viscosidad de la miel, si a una temperatura ambiente o a una temperatura mayor. Vamos a comenzar poniendo el acetato en la miel a una temperatura ambiente. Aquí podemos observar cómo la resistencia de la miel se ve afectada por la temperatura. Como pudimos observar en el video anterior, pudimos determinar que la composición química de la miel depende de muchos factores. También podemos decir que la miel es esencialmente una solución concentrada de azúcar, que contiene aproximadamente un 80% de hidratos de carbono, un 17% de agua y un 3% de sustancias diversas. Entonces, la viscosidad de la miel disminuye rápidamente a medida que aumenta la temperatura. Por ejemplo, el 1% de humedad es equivalente a aproximar 3.5 grados centígrados. Lo que obtuvimos en el video fue que a temperatura ambiente el acetato fue fácil de deslizar sobre la miel. Sin embargo, a una mayor temperatura el acetato ya no se pudo deslizar, puesto que la miel se hizo un poco más viscosa. Aunque se tendría que decir que la miel, por someterse a temperaturas altas, tuvo que hacerse un poco o tener una viscosidad mayor. A esto nos referimos que el fluido o que el acetato
tendría que haberse desplazado. Sin embargo, en nuestro experimento no se logró. El experimento consta de agregar agua, aceite y miel, dejando caer un diablo y medir el tiempo que tarda en llegar al fondo, como a continuación lo vamos a mostrar. Todo esto lo podemos deducir diciendo que todo fluido presenta un grado de viscosidad. Y vamos a trabajar primero con la miel, ya que la viscosidad de la miel se ve afectada en gran medida por la temperatura y el contenido del agua. Hablaremos ahora de la viscosidad del aceite. Esta va a depender de las temperaturas que éste reciba. Como podremos observar, el aceite que tenemos aquí está en un grado intermedio de viscosidad. Por último, trabajaremos con el fluido del agua, y este se considera que tiene una viscosidad muy baja. Por lo tanto, es más fluida que el aceite, que la glicerina y en otros casos, más fluida que el ácido sulfúrico. En el séptimo experimento lo que necesitamos es un vasito de agua, aceite de oliva, alcohol y un recipiente. Lo que hice fue vertir el agua y el alcohol en el recipiente. Después coloqué pequeñas proporciones de aceite de oliva para notar los cambios que se presentan. Por último, nos damos cuenta que el aceite de oliva tiene una menor densidad, esto porque la cantidad de agua y alcohol son equivalentes proporcionalmente, ya que ambos forman un líquido más denso, por eso el aceite queda suspendido de esta manera. Ante este octavo experimento vamos a necesitar de agua, aceite y mercurio. El objetivo es observar la forma del menisco que tiene el agua, el mercurio y el aceite. Como podemos observar, aquí tenemos el agua y el aceite. Podemos ver que ambos tienen un menisco cóncavo. Sin embargo, el mercurio tiene un menisco convexo. Como ya se mencionó anteriormente, el agua y el aceite forman un menisco cóncavo. Esto se da gracias a que las fuerzas de adición son mayores a las fuerzas de cohesión. Como podemos observar, el mercurio forma un menisco convexo. A esto nos referimos que las fuerzas de cohesión serán mayores a las fuerzas de adhesión. Entonces podemos concluir que los meniscos son diferentes. El experimento consiste en poner diferentes tubos de diferente diámetro en un recipiente con agua y colorante. Medir la altura por la capilaridad que cada uno de estos adquiere. Es necesario conocer qué entendemos por capilaridad. Y por capilaridad se entiende que es la propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar, como a continuación lo vamos a mostrar. Por ejemplo, cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la fuerza intermolecular o la fuerza de
Contestando por último la pregunta, podemos decir que en un tubo delgado vamos a tener que el agua va a subir un poco más rápido que en un objeto con diámetro mayor. Si se hubiera elegido aceite en lugar de agua, ¿llegaría a la misma altura el fluido? Pues considero que no, porque el agua fluye más, como ya lo habíamos mencionado en experimentos anteriores, y sin embargo el aceite costaría un poco de trabajo alcanzar una altura máxima.